explicar si hay algún inconveniente. Bien, bueno, les damos una gran bienvenida. Muchas gracias por estar en este espacio que hemos estado preparando con mucho cariño, hay que decirlo, con la intención de poder promover los temas de investigación tanto en Chile y también saludamos a muchos que nos acompañan que están fuera del país, así es que sean todos muy bienvenidos. Bueno, este es un webinar que organiza RIECH, la Red de Investigadores en Educación Chilena. Desde ya le damos las gracias a Juan Alejandro y a Paulina, que hoy día van a compartir con nosotros un gran tema que nos parece muy relevante, tanto a los que están iniciándose en los temas de investigación, como a aquellos que son un poquito más viejos, pero que igual nos interesa mucho cuando hablamos de revisiones sistemáticas en educación. Voy a presentar a los panelistas. Nos acompaña, y desde ya le damos las gracias a Paulina Guzmán, es profesora e investigadora en la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián de Chile, doctora en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología, ha liderado diversos estudios sobre bienestar y compromiso docente, con un enfoque especial en metodologías mixtas y diseños longitudinales. Actualmente dirige el Laboratorio de Investigación e Innovación Docente de la misma universidad, impulsando proyectos colaborativos que integran evidencias empíricas y formación docente. Su trabajo busca vincular la investigación educativa con políticas públicas y prácticas transformadoras en contextos escolares. Gracias, Paulina, por acompañarnos y por darte este tiempo para estar acá con nosotros. Voy a aprovechar también de presentar a Juan Alejandro Enríquez. Bueno, él es vicepresidente de RIECH, así que una autoridad de la red, digámoslo así, ¿cierto? Investigador predoctoral en la Universidad de Granada, director del Laboratorio de Educación y Tecnologías de Hospitalidad Digital, académico en la Universidad Internacional de Valencia y en la Universidad de las Américas. A ambos, darle las gracias, bienvenidos también a este espacio de trabajo, este espacio donde vamos a compartir este gran tema que tiene relación con las revisiones sistemáticas en educación. Así que cuando gusten pueden partir, Paulina, Juan Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Hola a todos y a todas. Ojalá que podamos aprovechar harto este espacio para compartir, sobre todo desde la experiencia también, que nosotros queremos ser que con Juan Alejandro nos hemos visto enfrentados a esta situación de tener que hacer revisiones sistemáticas y queríamos también no solamente compartir lo que son, sino que también con una mirada como desde los desafíos que tenemos como investigadores eh, para poder realizarlas y cuál es un poco el aporte que para nosotros significa este tipo de metodología. Entonces voy a partir yo y luego le doy el pase a Juan Alejandro. Bueno, lo primero que quiero que vayamos pensando y que vayamos reflexionando, y en esto yo creo que muchos comparten conmigo y por eso también hice esta diapositiva tan sobrecargada, tal como su nombre lo dice, es por el desafío que se nos presenta con la sobrecarga de información. ¿Ya? Es por todos sabidos que han ido creciendo y cada vez más tenemos y encontramos distintos tipos de estudios sobre distintos temas de investigación en educación y esto significa un desafío para los que estamos constantemente investigando en educación, cuando queremos en el fondo conocer detalles sobre algún tema que nos interesa, abordar algún constructo que estamos estudiando, nos topamos con una base infinita, infinita, infinita de información sobre ese constructo, estudios que se han hecho, etcétera. Entonces, efectivamente, si bien es muy positivo este proliferamiento de estudios en los temas que a nosotros nos interesan, también a veces se nos hace muy difícil poder integrarlos y evaluar también la calidad de esos estudios adecuadamente. Em, las revisiones tradicionales que nosotros hacemos, por lo menos yo pienso en las que hice durante mi formación doctoral, si bien son súper valiosas, tienen algunas limitancias metodológicas que podrían afectar incluso la solidez de las conclusiones a las que nosotros llegamos cuando estamos, por ejemplo, explorando algún tema y tratando de construir un marco teórico. Entonces, ante este panorama de esta necesidad que nosotros tenemos constantemente de ir sistematizando la evidencia que se va conociendo sobre un tema de interés para nosotros, las revisiones sistemáticas se nos ofrecen como una herramienta que puede ser muy poderosa para efectivamente poder
sistematizar la evidencia que existe en la investigación educativa, sobre todo por el enfoque tan riguroso y transparente que tiene a la hora de hacerse para poder evaluar esos artículos, esos millones de artículos con los que nos topamos cuando queremos hacer una revisión sistemática y también porque tiene un método bien estructurado que nos permite ir ordenando y ir tomando decisiones paso a paso que van a hacer que nuestra revisión pueda cumplir mejor con los objetivos que nosotros nos hemos planteado. Entonces quiero también como poner ese punto bien claro, que es es una herramienta que sirve mucho para poder enfrentarse de una forma más sistemática y preparada frente a ese universo casi infinito de información que existe sobre los diversos temas que a nosotros nos interesan. Lo objetivo entonces de este webinar es obviamente conocer las etapas de una revisión sistemática. Juan Alejandro nos va a compartir también un ejemplo bien práctico de una herramienta que usamos normalmente para hacerlas. También vamos a analizar en el fondo algunas como situaciones más prácticas de la revisión sistemática y algunos desafíos que tenemos en educación y bueno, y obviamente como les comenté vamos a conocer algunas herramientas más prácticas para poder realizarlo. Existen diversas formas de enfrentarse a la literatura que existe cuando queremos conocer sobre algún constructo, conocer sobre algún fenómeno. Entonces existen distintos tipos de revisiones literarias que uno puede hacer. Uno puede hacer, por ejemplo, pensemos en los primeros trabajos que hacíamos, que quizás, o incluso cuando estamos preparando algún artículo empírico, hacemos una revisión de literatura más narrativa, donde no tenemos necesariamente un protocolo, es más flexible, no es sistemática, pero queremos recoger cierta evidencia que existe sobre un tema que nos interesa. Eso podría ser una revisión de literatura narrativa. Existe también a veces las revisiones de literatura rápidas que hacemos, que son menos rigurosas que las sistemáticas, pero que son una síntesis, trata de ser una síntesis bien rápida y bien concreta y objetiva sobre algún tema cuando tenemos que, por ejemplo, tomar alguna decisión importante. Y existen las revisiones que son las que vamos a abordar hoy día en este webinar, que una es la sistemática, donde se realiza una pregunta específica y se busca hacer una evaluación bien rigurosa y crítica de la calidad del artículo que vamos a sumar a nuestra revisión. Y también están las scoping reviews, que el objetivo principal es hacer este mapeo del estado del arte y describir la evidencia que existe, o si existe o no existe también, evidencia sobre algún tema que a nosotros nos interesa. ¿Qué es en concreto una revisión sistemática? Es un estudio secundario, es decir, nosotros vamos a estudiar otros artículos, otra literatura que existe, otros estudios empíricos que otros ya han hecho, los vamos a recopilar y vamos a evaluar toda la evidencia científica sobre un tema bien específico y en este caso en educación. El origen, en el fondo, esto es bien interesante y lo hemos discutido, lo discutimos un poco con Juan Alejandro y sería bien interesante también que pudiéramos discutirlo acá en el grupo, que es de un origen adaptado, nace de las ciencias de la salud y eso también ha significado algunos desafíos para adaptar este sistema de revisión sistemática al ámbito de la educación. ¿Ya? Y tiene unos métodos súper explicados y hay una especie de protocolo y método ya bien organizado. Perdón, estoy en mi casa tomando el webinar y está mi hija pequeña, así que quizás van a sentir de repente algunos ruidos. Pido las disculpas anticipadas. Esto es maternar y trabajar al mismo tiempo. Utiliza procedimientos bien específicos y que se pueden reproducir a la hora de hacer otros análisis, otra selección y otra síntesis de resultados. ¿Por qué son valiosas en educación las revisiones sistemáticas? Si bien nacieron del área de salud, han significado un aporte bien importante para educación porque nos permite evaluar la evidencia que hoy día existe para responder preguntas bien clave. Y es súper importante el tema de evaluar la evidencia que existe. Hoy día sabemos, los que somos investigadores, que hay evidencia un poco para todo circulando en las distintas fuentes en las que buscamos. Y sin embargo, no siempre esa evidencia se revisa o a la hora de yo tomarla para usarla, la reviso sistemáticamente. Entonces, o la evalúo sistemáticamente. Entonces, es bien interesante cómo las revisiones sistemáticas nos permiten evaluar la evidencia que va existiendo y que puedan permitirnos responder esta pregunta clave que nosotros tenemos. Aporta también una solidez metodológica que es súper importante
importante a la hora, por ejemplo, de pensar en las políticas educativas. Una crítica que normalmente hacemos es que hay ciertas decisiones que no se toman basadas en la evidencia y si esas decisiones además se tomaran en evidencia que está sistematizada de forma rigurosa, quizás podríamos tener muchas mejores decisiones. Y también es muy relevante para la educación porque efectivamente cada vez más somos los que estamos usando este sistema de revisiones sistemáticas para las temáticas de educación. Ya salió de la salud solamente, sino que ahora se está usando también en las ciencias sociales y en otro tipo de ciencias. Entonces es bien importante porque efectivamente ha ido aumentando y cada vez tiene más respaldo en el ámbito de educación el uso de las revisiones sistemáticas. Los principales objetivos de una revisión sistemática, como ya les había comentado, es sintetizar la evidencia, pero de una forma muy rigurosa y evaluando efectivamente la calidad de esa evidencia. Entonces, bien relevante porque ya no es cualquier evidencia, sino que evidencia que cumple con ciertos requisitos para ser evaluada y para ser integrada en una revisión sistemática, responde preguntas bien específicas y concretas sobre prácticas, sobre intervenciones en educación, sobre políticas educativas y además también nos permite, algo que es súper importante, es ir descubriendo en qué áreas se requiere mayor investigación porque existen ciertos vacíos o porque no se tiene tanta evidencia suficiente sobre algo que funciona o no funciona, o si se ha estudiado o no ha estudiado tanto algún constructo en particular. Entonces, es bien importante cuando yo quiero, por ejemplo, saber sobre algún gap en la investigación que yo tengo cierto interés en desarrollar, una revisión sistemática me podría efectivamente fundamentar que ese gap existe. ¿Ya? Y cuando yo tomo la decisión de hacer una revisión sistemática, y luego yo también les voy a contar un poco de las scoping review, que muchas veces cuando estamos enfrentándonos a la idea de hacer una revisión sistemática, nos surge la duda de, oye, pero esto podría ser quizá una scoping review o una revisión sistemática, ¿cuál es la diferencia? También lo vamos a abordar en este webinar. Pero em, nosotros tomamos la decisión en general de hacer una revisión sistemática cuando queremos evaluar, por ejemplo, la eficacia de algún método pedagógico específico, de alguna intervención específica en educación, si queremos ver si efectivamente eso que se hizo o que se está haciendo, estos modelos que se están aplicando, funcionan o no funcionan. Nos sirve para fundamentar efectivamente decisiones críticas que haya que tomar. Entonces, es bien interesante que las revisiones sistemáticas que en mi experiencia a veces se usan poco para tomar decisiones, sí ofrecen una información muy relevante para la toma de decisiones y para efectivamente, por ejemplo, el diseño de nuevas intervenciones que puedan tener un alto impacto. También nos sirve cuando hay resultados contradictorios, por ejemplo, sobre algún tema educativo. Cuando tenemos esta disyuntiva donde tenemos, por ejemplo, dos modelos o dos tipos de intervenciones para solucionar alguna situación específica en tema educativo y tenemos evidencia para ambos y que son contradictorias, bueno, ahí uno podría decir, podemos hacer una revisión sistemática para efectivamente saber cuál es la evidencia real que existe sobre uno y otro. Y por supuesto que también nos sirven cuando existe esta abundancia de estudios, abundancia de temas y nosotros queremos hacer una sistematización, una especie de resumen de un tema muy específico, pero que tiene un gran desarrollo de diversos estudios. Entonces nos sirve para, en el fondo, poder concluir o sacar conclusiones generales a partir de distintos estudios que de hecho, lo vemos en educación como cada vez son más y más y más en ciertos temas, poder sacar una síntesis real de qué es lo que se está hablando o qué es lo que se está, a qué conclusiones se está llegando con respecto a un tema específico. La diapositiva que viene a continuación quedó un poco pesada. Les pido disculpas, pero es el proceso de las revisiones sistemáticas. Después lo vamos a ver de forma más práctica con Juan Alejandro, pero solamente para que se hagan una perspectiva y de hecho no sé si la leen muy bien, yo la veo un poco chiquitita, la veía más grande antes de proyectarla. Pero en el fondo, este es el proceso bien estandarizado cuando uno hace una revisión sistemática. Y me quiero detener en algunos puntos claves. Lo primero es que se define una pregunta de investigación que es muy clara y muy específica y tiene ciertos elementos que tienen que estar en la pregunta que yo me voy a hacer sobre que podría resolver con una revisión sistemática. No sé si algunos conocen, ya me imagino que algunos ya conocen esta sigla que define los elementos que tiene que tener la pregunta. Entonces, tiene que tener sí o sí, en el fondo, la población o problema a la cual yo quiero abordar, a cual yo quiero llegar, a quien me quiero dirigir. La intervención o la intervención a la que yo quiero evaluar, el programa, lo que se está haciendo,
el constructo que se está trabajando que yo quiero evaluar. Tiene que tener una comparación, que no necesariamente tiene que ser otra intervención o otro elemento, sino que puede ser la no intervención. ¿Ya? Si tenemos intervención versus no tener intervención, por ejemplo. Y el outcome tiene que ver con el resultado. Lo puse por la sigla o en inglés de outcome, cuál es el resultado y el tiempo. Entonces, por ejemplo, no es necesariamente en ese orden. Cuando yo partí haciendo las revisiones sistemáticas estaba un poco como complicada con el orden, pero no es el orden, sino que tiene que tener todos esos elementos. Y podría ser, acá tengo un ejemplo, ¿qué impacto tiene la intervención X en estudiantes de secundaria comparado con con ninguna intervención, es decir, con la ausencia de intervención luego de 6 meses? ¿Ya? Y yo podría hacer una revisión sistemática sobre la intervención X, pero respondiendo a esta pregunta bien específica. Si tiene efectivamente un efecto esta intervención X que mucha gente ha reportado a través de la literatura, si tiene efectivamente un efecto comparado con los que no se hace, cuando no se hace esta intervención. Y aquí viene algo bien importante, que se diseña y se registra un protocolo. Y hay un protocolo de revisión sistemática que va un poco dar los lineamientos de qué yo voy a incluir y qué yo no voy a incluir en mi revisión sistemática. Ya cuáles van a ser mis términos de búsqueda, cuáles van a ser mis criterios de inclusión y exclusión. Y aquí esto es bien interesante porque esto normalmente se registra y con registrarlo en la práctica, en el fondo, ¿qué significa? Es que después yo no los voy a cambiar. No los voy a cambiar dependiendo de cómo me vaya en el fondo en mi revisión. Ya se realiza una búsqueda exhaustiva y aquí los términos de búsqueda son súper relevantes. Y ahí también hay otros desafíos porque algo muy importante en la revisión sistemática es que se hacen también en el fondo con más personas que te ayudan y que te colaboran. Por ejemplo, lo vamos a ver después en la evaluación de, esto, de los artículos que salgan de esta búsqueda. Pero es súper importante que las palabras claves que yo voy a usar para poder responder mi pregunta van a marcar la diferencia en mi revisión sistemática. Entonces, muy importante ese proceso de elaborar estos términos que yo voy a buscar. Y eso lo voy a hacer en bases de datos, por supuesto, académicas. Los criterios de inclusión y exclusión son súper claves también, porque les van a aparecer 9.000 artículos que cumplen que aparecen en la búsqueda y voy a tener que leer esos 9.000 papers, pero no me voy a leer claramente esos 9.000 artículos, sino que a partir de los criterios de inclusión y exclusión uno va filtrando solo con los abstracts y con los títulos de los artículos, uno va filtrando si efectivamente pueden ser incluidos o pueden no ser incluidos en la revisión sistemática. Y luego viene en el fondo la parte ya que es más, yo diría la más compleja, que tiene que ver ya mm, em, con evaluar la calidad del artículo rigurosamente, y ahí también existen algunas herramientas que nos ayudan, pero que tiene que ver con si efectivamente este criterio de calidad se cumple o no se cumple en el artículo en los artículos que aparecieron en mi búsqueda. Una vez que yo ya tengo, en el fondo, los artículos que yo voy a incluir, que a mí me ha pasado que he terminado como de 8.000 o 9.000 artículos a 12 que cumplen con los criterios de inclusión, exclusión, o 20 o 40 que cumplen con los criterios de inclusión, exclusión, viene la extracción de datos, donde ahí se hace un análisis muy claro y muy crítico de qué información necesito yo que ese paper tiene para poder responder esta pregunta de investigación que yo me hice en un principio. Y una vez que yo extraigo toda esa información que normalmente se ve como en una tabla, no sé si han visto esos papers con unas tablas gigantes, 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 donde está extraído según cada criterio la información que yo necesito para poder responder mi pregunta, viene ya esa síntesis crítica y ese análisis donde efectivamente nosotros podemos hacer a partir de diversos sistemas, podemos efectivamente ya empezar a analizar la carne de cada uno de los papers, como digo yo, lo que efectivamente se está diciendo, el contenido y poder sacar conclusiones a partir de eso. Se hace también el informe final con el checklist Prisma, que Juan Alejandro nos va a mostrar en qué consiste el Prisma, pero lo interesante, yo siento, de las revisiones sistemáticas es que efectivamente el proceso de análisis del contenido
que se hace de los papers es sistematizado. Y no es solamente como cuando yo reviso una literatura o hago, por ejemplo, las conclusiones de mi paper y voy comparando mis resultados a la luz de los resultados que existen en la literatura, que en el fondo yo los selecciono de una forma quizás más arbitraria. Aquí efectivamente hay un sistema para poder seleccionar o no los artículos que yo voy a finalmente terminar incluyendo en mi revisión sistemática, y ese análisis de resultados también es sistemático y lo que reporto también responde a esta estructura y a este sistema. Algunos ejemplos de revisiones sistemáticas en educación podríamos ver temas como, por ejemplo, el abandono escolar, evaluar si los programas para reducir la deserción en educación secundaria, cuál es la calidad de los programas, si efectivamente hacen un cambio entre por ejemplo, establecimientos que tienen el programa y establecimientos que no, analizar programas de lectura, analizar el impacto de herramientas digitales en resultados de aprendizaje. Las revisiones sistemáticas me pueden servir mucho para poder hacer una síntesis cuantitativa y cualitativa que nos va a orientar después para la toma de decisiones sobre qué resulta y qué no resulta. Yo en general cuando tengo que tomar la decisión si hacer una revisión sistemática o otro tipo de revisión, pienso mucho en eso también, en el resultado de esto. Efectivamente me va a entregar información para poder responder a una pregunta si esto está resultando o no está resultando y cuál es la evidencia que existe al respecto. Pero por supuesto, como todo sistema de investigación, tiene algunos desafíos y algunas críticas también que se han hecho a la hora de aplicar las revisiones sistemáticas en educación. Lo primero es que en el fondo se critica quizás, sobre todo desde el área como de salud, que ocupan mucho la revisión sistemática, si es aplicable o no a las ciencias de la educación, sobre todo también por la diversidad de contexto, por la diversidad incluso de constructos también. Muchas veces tenemos en el fondo un mismo fenómeno, se define con nombres diferentes los constructos, y eso hace que sea también obviamente mucho más difícil poder recoger toda la evidencia sobre un mismo fenómeno, ya que es nombrado según algunos aspectos contextuales de distintas formas, por ejemplo. Por otro lado, también si la aplicabilidad de los resultados de las revisiones sistemáticas efectivamente se puede aplicar a contextos educativos que además son tan diversos, donde, por ejemplo, lo hemos visto, las intervenciones que se hacen en educación también cambian mucho y son muy adaptables según el contexto y según la realidad. Entonces, es interesante ver cómo efectivamente el protocolo de la revisión sistemática se ha ido adaptando y requiere también a veces de una adaptación incluso más específica para poder ser desarrollado en el ámbito educativo. Entonces, si bien hacemos muchas revisiones sistemáticas en educación, sigue siendo un desafío al ser en el fondo un contexto mucho más heterogéneo, y por lo mismo también los protocolos tienen que ser más adaptados a la hora de aplicarlo a fenómenos de educación. Em, en términos también súper prácticos, tiene ventajas y tiene limitaciones, sobre todo para los que trabajamos en educación. Ventajas como obviamente reducir el sesgo en la selección de estudio, que eso para mí ha sido como lo más relevante en términos de ventaja, que efectivamente nos ofrece una mirada muy amplia y muy completa del campo educativo específico que queremos abordar. Y también otro tema que para mí es muy relevante, que efectivamente es un fundamento muy bueno para las decisiones, ya que es basado en evidencia científica. Entonces me parece súper importante. Yo siempre digo, para cada ley que hacemos en educación, debiéramos hacer revisiones sistemáticas y eso debiera ser como la piedra angular para la toma de la decisión. Y tiene obviamente algunas limitaciones, sobre todo para los que estudiamos educación, donde los fondos a veces no son, no son tan grandes, porque efectivamente requiere tiempo y recursos bien considerables. Los que trabajamos, por ejemplo, con las distintas plataformas tecnológicas para hacer revisión sistemática son de un valor alto, requiere harto tiempo. Yo tuve la experiencia de hacer una pasantía en la Universidad de Michigan, por ejemplo, en Estados Unidos, y me llamó mucho la atención que ellos tienen un equipo completo que solo se dedica a hacer revisiones sistemáticas para construir evidencia para todos las otros estudios que se hacen en educación. Y era un sueño, claramente, ese laboratorio, porque tenían todo el presupuesto y el tiempo y la dedicación de tiempo y de personas para poder hacer eso. Em, También pasa con las revisiones sistemáticas que se puede omitir literatura, como por ejemplo la literatura gris, que a veces también es súper valiosa para poder
tener evidencia sobre cosas que pasan en educación. Y como ya les comentaba antes, estos resultados heterogéneos, estos contextos heterogéneos, estas formas a veces de nombrar ciertos constructos de forma tan heterogénea, también es una dificultad que en ciencias un poco más exactas no se ven como se ven en educación. Ahora, eso con respecto a las revisiones sistemáticas. Las otras revisiones que a veces nos topamos cuando estamos haciendo revisiones sistemáticas y nos topamos con la disyuntiva de cómo abordarla o si es efectivamente una revisión sistemática o es otro tipo de revisión, son las famosas scoping review. Y aquí me gustaría, como no somos tanto en el chat, que hicieran una reacción si las conocen o si han participado alguna vez de alguna scoping review. Me encantaría que pudieran hacer como el dedo para arriba o la reacción con el chat, solo como para saber y para tantear si es que, o si en el chat dicen sí, yo sí, yo sí, yo sí, que Alejandro nos pudieras contar, porque bien, Alexandra ya tiene noción de las Scoping Review, y ahí, pero déjeme mirar un segundo el chat para ver. No, 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 ya algunas no se han No, no, topado. eso, ¿Cómo? no, parece que no. Parece que no. Algunos sí, Llevamos dos que algunos nos sí. dicen que no. Y algunas no. Bueno, Ya, después yo les voy a contar una experiencia personal que tuvimos que pasar de una a tomar la decisión de hacer otra. Pero algunas ideas claves sobre las scoping reviews son una revisión más exploratoria que busca mapear la evidencia disponible sobre un tema y la descripción es distinta porque no se fija tanto en la calidad, sino que más bien se centra en el volumen, en las características que tienen esa evidencia y en los vacíos que existen en la evidencia. Entonces, es una síntesis un poco más amplia de evidencia científica, mapea sobre todo lo que se sabe y las lagunas que existen y utiliza otro tipo de pregunta más centrada en la población, en el concepto y en el contexto, perdón, y en el concepto. Entonces ya sacamos un poco de lado lo de la intervención, si resulta o no, sino que más bien qué se sabe sobre cierto tema en tal población o qué se hace sobre cierto tema en tal población. Es una pregunta diferente. Tiene también objetivos que se pueden linkear y vincular con la revisión sistemática, por eso a veces la decisión de hacer una u otra se nos desdibuja un poco. Mm. Pero dentro del objetivo está mapear los conceptos, identificar principales términos, definiciones, por ejemplo, en algún campo, sistematizar teorías o paradigmas que pueden predominar en un campo, explorar alcance, analizar metodologías y enfoques que se utilizan, por ejemplo, en investigación, también identificar tipos y fuentes de evidencia que existe o si existe o no existe evidencia y, bueno, y detectar vacío, efectivamente, descubrir y salir a explorar áreas que tienen quizás menos investigación o con una evidencia mucho más limitada. Cuando yo hago una revisión, perdón, una scoping review, cuando el tema, por ejemplo, es bien emergente, cuando hay poca claridad conceptual, cuando del tema no se está hablando tanto, cuando es probable que no encuentre tanta evidencia de alta calidad sobre un tema específico porque es muy nuevo, cuando también el tema ha sido investigado desde diversos ángulos teóricos. Yo también puedo hacer una scoping review para poder cuantificar, por ejemplo, cada uno de estos ángulos teóricos. También al ser una línea que me permite hacer perdón, un tipo de investigación que me permite abordar temas más nuevos, obviamente también nos permite definir líneas que vayan a tener como un futuro promisorio en distintos temas de investigación educativa y por supuesto, y esto a mí por lo menos me pasó en temas personales cuando descubrimos que no había mucha evidencia o era muy inconsistente la que había, hicimos una scoping review para poder evidenciar eso y descubrir eso. Tiene también un proceso que aquí no me voy a detener tanto, pero que efectivamente también es, como pueden ver, es un poquito más flexible que el de la revisión sistemática. La pregunta es distinta. Por ejemplo, ¿qué estrategias promueven el bienestar docente en escuelas públicas? Yo quiero mapear qué es lo que se está haciendo en eso y qué hay en este mundo infinito de literatura. Yo hago un protocolo, sin embargo, no tengo necesariamente que registrarlo y en el protocolo también es menos detallado y un poquito más flexible. Se busca la literatura y aquí yo puedo agregar otras fuentes de literatura, ya no solamente de buscadores académicos. Se seleccionan los estudios también con criterio de inclusión y exclusión, pero pueden ser un poco más flexibles porque de hecho, a medida que yo voy encontrando la evidencia, efectivamente podría revisar y revisitar mis criterios de inclusión y exclusión y en el fondo está en función también no tanto de calidad, sino que de temas, de tipo de evidencia, incluso de idioma, etcétera.
Una vez que se extrae y se analiza la información, también se hace la tabla que vamos a ver en las revisiones sistemáticas, también se categoriza. Y aquí tiene algo que también es opcional, pero que es bien interesante de hacer, que yo los hallazgos que encuentro los valido con algún especialista en el campo. Y eso también se incluye dentro de mi informe o paper final. También ocupo Prisma, pero algo súper interesante es esta validación de experto en el campo, que a veces se puede hacer, puede no hacerse también, pero que es bien interesante porque es una forma también de validar esta revisión, esta scoping review que tú hiciste. Y aquí tengo un cuadro que a mí me gusta que lo he ido completando sobre como las diferencias más en concreto entre una y otra. Si se fijan, la Scoping Review tiene una pregunta más amplia y exploratoria que una revisión sistemática que es mucho más específica. La revisión de la calidad en la que se centra la revisión sistemática en la Scoping Review es más opcional, y de hecho puedes incluso no evaluar la calidad de la evidencia. La extracción es más detallada en la revisión sistemática que en la scoping review. Y a mí me gusta esta como las frases finales de este cuadro. La revisión sistemática busca evaluar efectividad y ofrecer respuestas más cerradas, y la scoping review busca explorar y organizar un campo de estudio aún más difuso o poco sistematizado. Entonces, si bien las dos son súper relevantes para educación, cumplen en el fondo objetivos diferentes y pueden llenar espacios también diferentes a la hora de a la hora de realizarlas. Alguna aplicación en educación, por ejemplo, puedo hacer un mapeo de qué metodologías activas y cómo se implementan en distintos contextos, una scoping review sobre qué prácticas inclusivas estamos haciendo en Latinoamérica o identificar algún modelo exitoso, barreras que existen. Y, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del otro, detección que usamos para la revisión sistemática, detectar vacíos en la investigación sobre la implementación tecnológica, o qué oportunidades existen para nuevos estudios. Por ejemplo, qué tipo de programa de lectura existen en Latinoamérica. Eso es una pregunta que yo podría resolver con una scoping review. También tiene ventajas y limitaciones, como todo lo que nosotros hacemos. Es ideal para temas emergentes, puede mapear una gran amplitud y variedad de distintos tipos de estudios e identifica brechas. Y dentro de las limitaciones es que no necesariamente va a evaluar la calidad de las intervenciones que estamos sumando a nuestra revisión. Em, Puede variar también y puede incluir muchos estudios con limitaciones metodológicas. Y por supuesto, depende también del rigor con la que nosotros hagamos, el sesgo que pueda tener nuestra revisión, porque es un poquito más flexible a la hora de decidir qué estudio incluir y qué no incluir. Entonces, obviamente aparece un poco más, más fácil la amenaza del sesgo. Sin embargo, igual uno si tiene buenos criterios de inclusión y exclusión detallados, ese sesgo, por supuesto, se reduce. ¿Y cómo decidimos? Aquí es súper importante ser bien estratégicos, pues la elección que vamos a hacer. El objetivo yo creo que es lo que más manda, tu pregunta de investigación. Tu pregunta de investigación debiera poder decirte antes incluso de pensar en el método, en qué es lo que quiero investigar, y eso sin duda va a poder delimitar en el fondo si voy a hacer una scoping review o si voy a hacer una revisión sistemática. Es súper interesante y súper importante el tema también de adecuarlo a las necesidades específicas y educativas que va a venir a suplir esta revisión que nosotros vamos a hacer. Si yo efectivamente quiero ver temas de funcionamiento y de intervención, me conviene quizás irme por una revisión sistemática. En cambio, si simplemente quiero saber qué se hace, qué se sabe sobre este tema, podría ser una scoping review. Siempre tomando en cuenta, obviamente, también estos desafíos que vamos a tener, los contextos culturales diversos, la diversidad de formas en que llamamos a un mismo término, y, por supuesto, también la diversidad de estudios que se hacen. Algunas recomendaciones, tanto para una como para otra, es obviamente los conceptos teóricos definirlos, porque van a ser además también tus términos de búsqueda. Entonces, uno se demora harto en el proceso de definir qué es lo que voy a buscar, cuáles son los constructos o los temas que están en mi pregunta de investigación, porque eso va a marcar si efectivamente mi búsqueda es exitosa o no. Todo se documenta en el proceso, todo, y eso lo va a mostrar ahora Juan Alejandro cuando nos muestre el mapa de flujo. Todo va quedando documentado, que cuántos papers salieron en la búsqueda, em,
cuántos dejamos fuera y por qué, y finalmente con cuántos terminamos para poder hacer la revisión. Es súper interesante también una recomendación que yo hago es trabajar con equipos interdisciplinarios porque pueden abordar la pregunta también desde otras perspectivas y otras expertise. Yo, por ejemplo, trabajo con bibliotecarios para hacer el tema de los términos de búsqueda, trabajo con psicólogos en mi tema específico porque está bien ligado a psicología educativa y eso también te permite ser un poco más exacto a la hora de definir tu pregunta. Se utilizan también herramientas específicas, a pesar de que, por ejemplo, yo en general las hago de forma no manual, pero porque ocupo una plataforma, pero los 9000 abstracts los leo efectivamente yo y voy tomando decisiones. Tenemos un equipo, entonces en el fondo uno decide a veces que sí, el otro decide que no, y luego un tercero toma la decisión si se incluye o no se incluye. Y por supuesto mantener siempre la transparencia metodológica que el método Prisma también nos ayuda y nos obliga a poder hacerlo. Yo les quiero, antes de como llegar a las conclusiones, quiero mostrarles, y aquí no sé cómo lo voy a hacer, voy a dejar de compartir un segundo les quiero compartir un ejemplo concreto antes de darle la pasada el pase a Juan. Aquí miren, yo les voy a compartir un ejemplo concreto de la experiencia que una de las experiencias que a mí me tocó. Yo trabajo en el laboratorio de la Universidad de Michigan sobre prevención de violencia en la escuela. Y queríamos ver si efectivamente, queríamos ver, la primera pregunta era la calidad de las intervenciones para poder en el fondo prevenir la victimización docente en las escuelas, ¿ya? Y partimos con el protocolo de revisión sistemática y partimos haciendo la revisión sistemática y ese era nuestro objetivo. Y nos pasó en el camino que había poca evidencia de intervenciones sobre lo que se hacía para la revisión, para la victimización de los docentes. Entonces, al darnos cuenta que teníamos poca evidencia, en una misma revista incluso nos sugirieron que en realidad, más que hacer una revisión sistemática, lo que teníamos que hacer era en el fondo una scoping review, para poder simplemente mapear lo que se hacía y no centrarnos tanto en la calidad de las intervenciones que se hacían, porque como eran tan poquitas las que estaban evidenciadas, entonces nos recomendaban claramente mejor hacer una scoping review para poder en el fondo, y les puedo después compartir este paper si lo quieren leer, para poder efectivamente decir qué es lo que se hace. ¿Por qué nos pasó esto? Porque después de leer literal 10.000 artículos, 10.000 abstracts que aparecían en nuestra búsqueda, solo dos intervenciones cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. Era muy poca la evidencia. Entonces, al ser tan poquita la evidencia, no tenía tanto sentido centrarnos en la calidad, sino que tenía más sentido centrarnos en lo que decían, en describirlas, esas evidencias, más que en evaluarlas. No sé si me entienden como la diferencia. Y ahí tuvimos que tomar la decisión de hacer una scoping review. De forma un poco patuda, agregamos alguna evidencia prometedora, que si bien no eran intervenciones, algo hablaban de intervenciones. ¿Ya? Entonces igual no las incluimos en nuestro modelo, pero sí las incluimos y las describimos como, y de hecho le pusimos el nombre como de evidencia emergente. Si bien todavía no cumple con nuestros criterios de inclusión exactos, sí algo prometían y se acercaban un poco a lo que nosotros queríamos hacer, que era describir algo que se estaba haciendo para proteger a los profesores en la escuela. Y las pudimos agregar y la revista nos aceptó agregarla porque aportaban a la discusión. Pero finalmente nuestra discusión no fue sobre la calidad de las intervenciones que se hacían, sino que más bien lo que se hace y la falta, el vacío que existe en evidenciar qué resulta y qué no resulta. Y por eso esto que iba a ser una revisión sistemática terminó siendo una scoping review. Sin embargo, ahora, por ejemplo, estamos haciendo otra que es sobre el porte de armas en la escuela. Y ahí sí estamos aspirando a lograr hacer una revisión sistemática porque sí existe más evidencia sobre la calidad de las intervenciones que se hacen. Entonces sí podemos evaluar la calidad de las intervenciones para prevenir el porte de arma y por eso no va a ser una scoping review y sí va a ser una revisión sistemática. Eso les quería compartir yo por mi parte. Ahora doy el pase a Juan Alejandro, que va a lo más práctico, lo más entretenido. Muy bien, Paulina, muchas gracias por ese pase. Eh, ya lo has dicho todo. Yo voy a No, tratar simplemente de complementar, ¿cierto? Así que, bueno, aprovecho de saludarles. Gracias a Alejandro, a Alonso por la presentación.
Hay que nombrar ahí también a Ángela, que es del grupo de estudio de formación de RIEX, que nos ha motivado para tener y comenzar este ciclo. Y, por supuesto, gracias a ustedes que se han conectado y quienes puedan ver esto después de forma asíncrona. Eh, la parte que voy a revisar yo es bastante acotada, así que luego y muy pronto ya van a poder hacer preguntas si quieren ir dejándolas en el chat. Hay distintos tipos de protocolos. Nosotros hoy día vamos a presentar específicamente el protocolo Prisma, la versión 2020, que se utiliza bastante, ¿cierto?, en las revisiones sistemáticas, especialmente en el área de educación. Y además voy a mostrar cómo, de manera muy práctica, se puede llevar adelante este proceso con el uso de las plataformas adecuadas, las bases de datos y en este caso un software de apoyo, que puede ser este como puede ser otro, como cualquier herramienta tecnológica. Mientras sirva para nuestros fines, podemos escoger una u otra, la que mejor se adapte. En este caso es Rayan, que hace uso de algoritmos, ¿cierto?, de inteligencia artificial para ayudarnos a organizar la información, pero siempre las decisiones las toman los y las investigadores. Así que lo primero, aquí ya deberían estar viendo, si están viendo la ventana, ¿no? Aquí ya de internet con la declaración. Esta es la página, ¿cierto?, original, en donde está publicada esta declaración Prisma, de la revista española de cardiología. Ahí está la fecha de publicación, 21. Está, ¿cierto?, en español y es increíble cómo esta ha sido citada. Ahí no tenemos los datos ahí a la mano, pero ya lo vamos a ver. Ha sido, digamos, citada miles y miles de veces. Tenemos una explicación de lo que es el protocolo, siendo este especialmente aquel que nos permite garantizar una adecuada ejecución de nuestro proceso de revisión sistemática. Eso es lo que busca el protocolo. El protocolo no es la revisión sistemática en sí misma. La revisión sistemática es todo lo que Paulina nos presentó, desde el paso a paso hasta ¿cierto?, sus principales definiciones y por ende también las recomendaciones para la toma de decisiones de si hacemos esa u otro tipo de estrategia. Yo solo quería agregar que muchas veces me escriben, ¿cierto?, LinkedIn o en distintos espacios de conversación, eh, y hablamos de revisión sistemática. Todavía hay mucha confusión en educación respecto a lo que se entiende por revisión sistemática. Además, hay un tema de nomenclatura, de uso lingüístico, por ejemplo, hispanohablante, en América Latina, el Caribe, en Iberoamérica en general también, incluyendo España, y con el portugués ahí, de Brasil, Portugal, y todavía hay quienes le llaman revisión bibliográfica, hay quienes le llaman revisión de literatura, hay quienes no hacen la distinción entre scoping, review o entre revisión sistemática, pero como se encuentran con este protocolo, ya les voy a mostrar el ejemplo concreto, se encuentran que este protocolo, por ejemplo, en el checklist, que es el que vamos a revisar, uno de los apartados dice, incluye la palabra revisión sistemática dentro del título. Básicamente eso es lo que se pide con el protocolo, que el título diga una revisión sistemática. XXX, punto, una revisión sistemática. ¿Qué pasa? Que nos encontramos muchas veces con revisiones sistemáticas que no lo son, que eran revisiones de literatura o constructos de marco teórico prácticamente en revistas que permiten, por ejemplo, el trabajo desde lo más cualitativo, de monográfico, desarrollo de ensayo, y que no son investigaciones empíricas, pero les colocan revisiones sistemáticas porque en ciertas claves lógicas o por la falta de información en el tema, una revisión de literatura se cree que por hacer uso del protocolo Prisma ya es sistemática. Ojo con eso, no es suficiente, ¿cierto? Hay que ir con el paso a paso, hay que realmente tener desde el inicio esta mirada, desde el diseño de la pregunta hasta la ejecución misma de la investigación.
Entonces, acá nos ofrece, ¿cierto?, también una identificación de lo que entendemos, del contexto, tanto de las revisiones sistemáticas como del por qué la necesidad de tener, por ejemplo, un protocolo. Aquí nos habla de la guía. Bueno, esto lo vamos a dejar para la lectura de ustedes. Se los voy a dejar en el chat para que lo tengan ahí al alcance muy, muy, muy directo. Ya lo pueden revisar. Bien, ahí hace toda la identificación. Pero esto es lo que me interesaba mostrarles. Como el protocolo lo que busca es asegurar el desarrollo de un proceso desde la calidad, pero también, como decía Paulina, desde la transparencia. Y cuando hablamos de transparencia, también hablamos de la posibilidad de replicabilidad. Todo lo que informamos adecuadamente con un protocolo como el Prisma para una revisión sistemática le permite a otro grupo de investigación poder actualizar o contrastar esta misma investigación, ¿cierto? Es decir, hay revisiones sistemáticas que se acotan a periodos de tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, 2000 al 2010. Y resulta que después, por la razón que fuese, nadie más desarrolló una investigación de ese tipo del 2000 en adelante. Entonces, especialmente estudiantes de doctorado o quienes están, ¿cierto?, con investigaciones iniciales sobre algún tema, les puede interesar hacer uso del mismo protocolo, pero para actualizar la revisión, colocar del 2011 al 2020, por dar un ejemplo. Es muy importante que sea entonces replicable. Para que sea replicable, sabemos que se categorizan ciertos elementos, salvaguardando, por supuesto, la identidad de cada grupo de investigación y de cada investigación en sí misma, tiene que tener elementos homogéneos. Esta lista de verificación, este checklist, es lo que nos permite eso. Entonces, muchas de las revistas que están aceptando revisiones sistemáticas están, a su vez, exigiendo el envío del protocolo de esta lista de verificación. No basta decir que es una revisión sistemática en el título, no basta tener un diagrama de flujo informando el proceso de cribado, selección de los artículos, sino que además hay que entregar como anexo esta lista de verificación. Y en eso sin complicarse. Es decir, uno puede colocar no aplica, porque por la razón que fuese, no aplicó por hacer una u otra identificación. Pero eso hay que informarlo también. Entonces, aquí tenemos, son más de 20 que van desde el título, identifique la publicación como una revisión sistemática. De algún modo, es una forma muy interesante de asegurarnos si estamos ante un artículo que hace una revisión de literatura simple o si es una revisión sistemática. Ya de hecho muchos motores de búsqueda nos permiten filtrar si queremos artículos en general o artículos de revisión. Y luego ir identificando los distintos apartados. Entonces, también, si esto lo leemos después, nos va a significar un dolor de cabeza si es que no lo hicimos bien. Esto hay que tenerlo antes de la escritura del artículo. ¿Por qué? Porque ya sabemos entonces de antemano que en la introducción tenemos que considerar la justificación, ¿cierto?, de la revisión, por ejemplo. Tenemos que considerar de manera explícita los objetivos o las preguntas que aborda la revisión. Y por la razón que fuese, voy a inventar, alguien pensó que eso tenía que ir, bueno, voy a decir una locura, en la discusión, claro, después cuando ve la lista de verificación dice, oye, esto lo tengo que cambiar de introducción, pero ya tengo la cantidad de palabras que me pide la revista, ¿cómo lo hacemos? Genera un problema mayor. Entonces la invitación es a tener esto al alcance de la mano antes de la escritura en la plantilla de la revista selección. Se tiene que informar entonces los criterios de elegibilidad, cierto de inclusión, exclusión, fuente de información, toda la estrategia de búsqueda, que eso también lo diferencia de otras revisiones de literatura, informar no solo dónde busqué, sino que cómo busqué, ¿cierto? Qué palabras clave utilicé, qué operadores booleanos utilicé, cómo establecí una estrategia de búsqueda robusta que incluyese, por ejemplo, sinónimos, en fin. Todo lo que es el proceso de extracción de los datos, en fin, todo eso que puede tener, como ya decía también ahí Paulina,
si se mide otro aspecto, los aspectos más asociados también a estas intervenciones, qué tipo de identificación de sesgo, todo eso se tiene informado, los resultados, etc. Y ya si es que esto ha sido registrado o no en alguna plataforma de registro de protocolos que también existen y que nos arrojan un número de registro como que decir, mira, esto lo hicimos público no solo en la revista que está publicándose el artículo, sino que publicamos el protocolo para tenerlo a disposición, ¿cierto?, de todos y todas. Si hubo no financiación, conflicto de intereses, se preocupa absolutamente de todo. Entonces, después ahí viene toda la explicación. Y lo segundo, y ya con esto termino sobre este punto y vamos a la herramienta de apoyo, es el diagrama de flujo. Aquí también nos deja, y bueno, en la página web de Prisma propiamente tal, tenemos la versión editable en Word. Pero esto es un esquema que es sumamente claro y homogeneiza bastante el modo de informar el proceso de selección y cribado de la literatura. Cuáles son los estudios previos, cómo identificamos los estudios, qué bases de datos que hay que identificarla, por ejemplo, si fue Web of Science, listo. Web of Science encontramos 10.000, en Scopus fueron 8.450, en ERIC encontramos, no sé, 1.892. Con ese nivel de exactitud vamos identificando cada uno de estos recuadros, incluyendo, por ejemplo, si en el cribado detectamos, como son distintas bases de datos, detectamos, por ejemplo, archivos duplicados y, bueno, todo lo que excluimos con las respectivas razones del por qué lo excluimos, tiene que ver cierto con de exclusión, y, y llegamos finalmente al número. Eso en función de lo que debemos también informar. Esto sí nos piden no colocarlo como anexo, sino que dentro de diagrama de flujo, en este caso Prisma 2020. Así que les invito también ahí a buscarlo después la versión editable, como les decía en la página. Estoy viendo que han llegado algunos chats, no sé si ya lo han ido viendo. Ah, perfecto. Han estado entregando información súper interesante a Alejandro y Paulina. Genial. Y ya con eso nos vamos a comprender qué es lo que necesitamos si queremos dejarnos apoyar por el uso de las tecnologías, que es uno de los aspectos que a mí me gusta también hacer. Eh, Evidentemente, bases de datos, ¿cierto? Gestores bibliográficos ayuda muchísimo para este tipo de revisiones, como Zotero o Mendeley, por ejemplo. Zotero el que ocupo yo. Y software para ayudarnos con el cribado, especialmente por la gran magnitud de información. Ryan es uno de los que yo recomiendo. Entonces, hicimos nuestra búsqueda, yo no lo iba a hacer en vivo porque si internet estaba lento o algo, hice una búsqueda súper simple, este es un ejemplo, una versión de prueba, aquí no está con el diseño de una pregunta propiamente tal, aquí simplemente coloqué una estrategia de búsqueda muy, muy simple de un par de conceptos y que me asegurara que también no fueran tanto los documentos que encontrase. En este caso encontró en Spoke 164 documentos ante los términos de educación, STEAM y educación superior, ¿cierto? Este dato ya es un número, tenemos que anotar todas las cifras que vayan surgiendo a lo largo del proceso de selección y cribado. Esta fue la búsqueda inicial, entonces debemos informar que en la primera búsqueda llegamos a 264. Y luego, antes de irnos al software, ya podemos hacer acá un primer filtrado que después lo agregamos al diagrama de flujo. Por ejemplo, si decimos que nuestra investigación, en este caso sobre STEM, en educación superior, eh, es del 2000, coloquemos, no sé, 2015 al 2025, ya de 264 nos baja a 214, ¿cierto? Esa es una cifra que tenemos que ir registrándola, porque luego tenemos que agregarla a nuestro diagrama de flujo. Luego, si es que eventualmente quisiéramos aquí hacer algún otro tipo de filtro, por ejemplo, decir lo que decía también Paulina, mira, que no vamos a ocupar literatura gris, no vamos a ocupar capítulos de libro, no vamos a ocupar paper de conferencias, bueno, le damos a solamente artículos y lo limitamos
y ya entonces tenemos de un primer resultado de más de 200, nos quedamos con 84. Todo esto en función del criterio de inclusión. Hay quienes incluso colocan en el criterio de inclusión el tema del idioma, cuando especialmente el idioma de publicación es muy diversificado, aunque el inglés es el que prima, ¿cierto?, como universal, y por eso los conceptos claves se buscan en inglés principalmente. eh, Podemos colocar, mira, es que me interesa porque estoy con la Universidad X de China y coloco chino, pero no me interesa otro tipo de idioma. Bueno, filtramos por idioma si quisiera. No lo vamos a hacer ahora, pero ya tenemos entonces una primera idea. Hagamos cuenta que esto yo ya lo había hecho y que arrojaba la versión, nosotros seleccionamos, exportamos, todo lo que ustedes ya saben hacer, ¿cierto? Elegimos alguno de estos, funcionan muy bien varios de estos, RIS, yo hice una descarga con BibTeX, ¿cierto? Como formato, y esto ya nos vamos a nuestro software. El software es, vamos a ver acá, para dejárselo también en el chat. Ahí, evidentemente, ustedes se tienen que encontrar primero con registrarse, crear una sesión. Tiene una versión gratuita, limitada, pero suficiente. Eso es bueno decirlo. Es limitada, pero es suficiente para poder hacer la mayor parte del proceso de privado de una red social. La versión pagada tiene algunos elementos de automatización bastante interesantes, pero pueden hacerlo con una versión gratuita. Igualmente, siempre se recomienda que eso sea en decisión del equipo de investigación, que todos y todas tengan acceso a la herramienta más adecuada. Acá puse, ¿cierto?, una versión de prueba, ya lo creé, ¿cierto? Uno crea una revisión, un proyecto, y me aparecieron antes de hacer el filtrado que hice yo del scope, me aparecieron todas las referencias, 264. Como es solamente en Scopus, esto va a ser un poco engañoso, vamos a detectar duplicados y probablemente encuentre, creo que debería encontrar solo dos, es decir, un documento que por alguna razón se les pasó y está duplicado en la misma base de datos, y así es. Eh, pero aquí cuando son website, Scopus, Eric, perfectamente podemos encontrarnos con 20, con 30, con 40 archivos duplicados. La herramienta automáticamente nos va detectando, nos dice, mira, esta es con una similitud del 100%, ahí nosotros también eso podemos configurarlo, nos damos cuenta, leemos, título, abstract, sí, esto es lo mismo, ocupamos la que tenga los metadatos más completos. Entonces le damos acá y elimina uno, nos deja el otro y ya tenemos, ¿cierto? Sin resolver cero, ya tenemos, ¿cierto?, nuestro dato. Y luego ya podemos empezar a revisar la información, que era lo que ya nos decía también Paulina. Hay que mirar título, hay que mirar resumen. Aquí hay un primer filtro, bueno, va mostrando de A99 y ya podemos mirar los títulos, ¿cierto? Vamos viendo cada uno de los títulos, ya podemos tener también ahí alguna ayuda de filtro por palabras clave, pero la idea es hacer una primera revisión. Este es un software que nosotros podemos hacer llegar una invitación al resto integrante del grupo de investigación para que quede después incluso hecha una revisión como parece, bueno, se llama como revisión de pares ciego. Es decir, que nadie sabe qué dijo el otro hasta que ya no se hace el proceso final, ¿cierto?, de suma, de rechazo o inclusión. Eso también es interesante porque mantiene, ¿cierto?, la rigurosidad de la investigación. Y para finalizar, ya vamos mostrando cómo podemos ir mostrando, ¿cierto?, el proceso, aquí está, ya de cada uno de los artículos. Hagamos cuenta que aquí están los artículos que ya pasaron por filtro de duplicación, criterio de inclusión de año, de idioma, de tipo de documento, y comenzamos nuestro proceso de cribado. Como ya tenemos criterios de inclusión definidos, criterios de inclusión también, por ejemplo, voy a inventar y es por población, ¿cierto? Que esto es de educación superior, pero se nos pasó en la búsqueda y el artículo nos arrojó algo de educación básica o primaria. Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer es darle a incluir o excluir.
lo leo y digo, esto sí cumple con los criterios de inclusión. Bueno, le doy a incluir. Sencillo, ya quedó registrado uno como incluido. El otro, por la razón que sea, mira, este no es un artículo, este es el tipo de documento, no me sirve, le doy a excluir, ¿cierto? Entonces le coloco, por ejemplo, excluir, eh, le agregué primero la razón, vamos a colocar acá el tipo de publicación, si fuera el caso, y ya me queda inmediatamente la etiqueta de que yo lo rechacé y que lo rechacé por el tipo de publicación. Eh, Luego selecciono otro y le voy a colocar por población. Ojo que tiene que tener siempre la misma nomenclatura, o sea, la misma escritura, con tildes, para que quede la etiqueta, digamos, siempre igual. Ahí ustedes tienen que definirlo con anticipación. No voy a seguir haciendo este proceso porque es evidentemente muy largo y es lo que se hace en todo tipo de investigación. Puedo seleccionar ya Me de manera tiraron la cama. masiva. Me tiraron la eh, cama. Puedo colocar ya de manera masiva. Ahí, no sé, incluir a estos cuatro, en fin. Y ya luego, también si tenemos dudas, podemos colocarle a uno el quizás. Y ya lo resolveremos al final, dependiendo de cómo le fue. Y entonces tenemos un proceso que nos va a arrojar el filtro. Fíjense aquí, ya tiene, como todavía no he terminado, no aparece completo, pero, por ejemplo, 5 artículos fueron los que definimos incluyendo todos los criterios de inclusión y ya sabemos con cuántos nos quedamos. Vamos registrando todos estos números si queremos para asegurarnos de forma manual, pero insisto que esto, teniendo la herramienta adecuada, podemos también, ¿cierto?, ir trabajando, en este caso, sin la versión pagada. Una de las ventajas que nos da es que tiene incluido la automatización de PRISM. Entonces, el mismo diagrama de flujo que veíamos antes, ¿cierto? Lo tenemos acá. Ya está automatizado, ¿cierto? Aquí están, por ejemplo, los dos que excluí, ¿cierto? Van apareciendo las razones por tipo de publicación y por población, por la etiqueta que pusimos. Y bueno, ya imaginemos que esto está completo, están todos los incluidos, está todo, digamos, resuelto, nos va a arrojar el diagrama de forma automatizada. Si no, porque no tenemos la versión pagada, no se preocupen. Ustedes fueron registrando todo en un documento Word, fueron anotando todo el proceso derivado, ya lo hacen siguiendo el formato editable que pone a disposición el protocolo Prisma. Esto es por el poco tiempo que tenemos, ¿cierto? Esto yo podría estar más de una hora presentándole un proceso un poquito más en tiempo real, pero he tenido que simplificarlo. Y solo a modo de ejemplo, es muy importante, porque es muy importante seguir el proceso, el procedimiento y una revisión sistemática, porque tenemos que tomar decisiones. En toda investigación tomamos decisiones y esa decisión tiene que ser informada para evitar los sesgos. Al mismo tiempo, ¿cuántas veces yo he estado dirigiendo trabajos finales de máster, de magíster, ¿cierto? Y en la segunda reunión, ya cuando me trae el estudiante o la estudiante su marco teórico, me dice, es que no había absolutamente nada de este tema. O encontré súper poco. Es que el tema es dónde buscó. Por ejemplo, si nos quedamos solo con Scopus, 264. Fíjense, con las mismas palabras clave en Google Scholar tenemos 150.000 resultados. Entonces, hay quienes lo hacen en el Google Scholar y dicen, oye, es que esto es imposible de hacer. Claro, pero es que aquí yo tengo un filtro, un complemento que me permite identificar cuáles son Q1, Q2, Q3, Q4 o cuáles no están indexadas, en este caso, en Scopus. Entonces, que hay muchísimas que, claro, no lo están, hay muchísimos que están repetidos o que están en revistas que no están indexadas. Eh, por eso es importante hacer el paso a paso e informar, porque no es lo mismo decir, busqué en Google Scholar y elegí las 10 primeras páginas porque ya no me daba el tiempo para llegar a los 150.000, o decir, mira, busqué en tal y cual base de datos, con tal y cual estrategia de búsqueda,
e hizo un proceso privado con tal y cual criterio de inclusión y exclusión, y por lo tanto nos quedamos con 5, 6, 10, 15 euros. Esto es lo que rápidamente les quería mostrar, así que muchas gracias. Espero que haya sido útil esta información para ustedes. Muchas gracias, Juan Alejandro. Gracias, Paulina. Hay un par de preguntas en el chat. Eh, Nos pregunta Ángela, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta aproximadamente este software que Juan Alejandro nos estaba presentando? ¿Tienes alguna idea al respecto? Sí, como estoy aquí en España, lo tengo de memoria en euros. Son 13 euros mensuales, la versión profesional pagada. Tampoco es tanto si lo miramos desde el punto de vista que muchas veces los grupos de investigación tienen recursos para esto. Los que estamos en una investigación más independiente o somos estudiantes de doctorado, a veces nos cuesta cierto, un poco más, pero es accesible. 13 euros, en el caso de Chile, eso tratemos de decir que son 13.000, 14.000 pesos chilenos mensuales. Perfecto. Denise nos pregunta, Ryan, que es el software, ¿arroja diagrama Scoping Review? Arroja el diagrama de PRI. Eso es lo que arroja de manera automatizada. Más que de Scoping Review no, lo que arroja es el del protocolo, en este caso el diagrama de flujo de CRIS, que tú puedes utilizar igualmente si gustas en un Scoping Review. Como decía Paulina, tú Ujú. puedes hacer el proceso aún en un Scoping Review con dicho diagrama de flujo o incluso por parte del protocolo. Gracias, Juan Alejandro. Bueno, Alexi nos pregunta, Alexi Araya, ¿se recomienda escribir las palabras de búsqueda en español e inglés? Aquí yo, sin ser cierto especialista en búsqueda de información, no es mi área de estudio el tema de la biblioteconomía o la bibliotecología. Sí, todos mis procesos formativos y en mi experiencia académica y de investigación, he llegado a la conclusión, no definitiva porque siempre hay que abrir nuevas posibilidades, de que la mejor opción es siempre en inglés. Pensando en este tipo de bases de datos que buscamos, en donde buscamos siempre ¿cierto? Tienen todo en inglés, porque es una exigencia de criterios de publicación en las revistas indexadas en esas bases de datos. Si por la razón Ujú. que fuese, y aquí yo me aventuro, Paulina, tú corrígeme, si por la razón que fuese hay una decisión preestablecida por criterios de interculturalidad, por criterios de contextualización lingüística, por criterios de bases de datos que a lo mejor no obligan a tener el abstract y la palabra clave en inglés, que puede darse el caso a ver alguna por ahí, y eso era muy relevante para nuestro estudio, bueno, se argumentará en la identificación del proceso y se podrá colocar en español, por ejemplo, e inglés. Pero como recomendación, en esta base de datos, dado que todo lo piden en abstract y palabras y keywords también, entonces se busca en inglés porque es el idioma que ha sido por ahora escogido como universal. Yo quiero agregar Para ahí eso. que es altamente probable que si buscas en estas bases de datos y agregas las palabras clave en español y en inglés, te van a salir muchos duplicados, porque en el fondo, efectivamente, como dice Juan, te obligan un poco en estos índices a publicar tu abstract en inglés y en español. Sí, a veces uno puede decidir a la hora de incluir como criterio de inclusión el idioma, uno puede poner que sean papers que estén en español, que van a tener igual el abstract en español y en inglés, pero que después el paper va a estar en español. Eso sí, uno puede, o en portugués también, yo he participado en algunas donde estamos abiertos a papers escritos en portugués porque tenemos, por ejemplo, un enfoque más de Sudamérica. Y quiero responder al tiro la pregunta si se hace este mapeo o revisión Eso. utilizando criterios geográficos. Sí, de hecho, las scoping review que yo les mandé son intervenciones que se realizan en Estados Unidos, porque era un foco específico, una solicitud que nos habían hecho. Uno puede poner lo que quiera, solo que se han hecho en Chile, solo que se han hecho en Latinoamérica. El tema es que como uno filtra por abstract, hay que entender que uno no, a la hora de excluir o incluir un paper, uno no lo hace mirando el paper completo, lo hace mirando el abstract. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó de papers que uno después podría decir, si tenían los criterios en el paper, al no tenerlos en el abstract, quedan fuera, porque eso es lo que tú revisas. No revisas el paper completo para tomar la decisión. Entonces, por eso los abstracts son tan importantes. Si tú quieres que tu paper sea incluido en alguien que haga una revisión sistemática,
tienes que tratar de poner harto detalle de ese tipo en el abstract, porque eso es lo que te van a evaluar. Entonces, eso es lo que el investigador va a mirar. Porque además no te da para mirar los 9000 papers uno por uno. Entonces, si no está, por ejemplo, a mí me pasaba con las intervenciones, con el scoping review, si no salía el outcome, si no salía en el abstract que se reportaba el resultado, quedaba fuera. Y quedó fuera nomás. Entonces, está también siempre esa limitación, que se te pueden pasar papers, pero solo porque el abstract no estaba tan bien definido. Eso puede pasar. Pero sí se puede hacer el criterio de inclusión y exclusión en estricto rigor. Responde a tu pregunta. Así que si a ti te interesa hacerlo solo en Chile o solo en un país específico, lo puedes poner sin problema. Gracias, Paulina. Incluso, No, solo no, agregar por una cosa, favor. incluso puedes decir, puedes poner como criterio que solo sea hecho en tal país o que dentro de los países incluya tal país. Así de específico podría ser incluso. Ya me Bien. callo. Tenemos una pregunta también de Tania, pero también Ángela, antes tienes la manito levantada, Ángela. No sé si quisieras preguntar Eh, eso. en realidad era una pequeña acotación como profe de inglés, decir que ojo con las traducciones. De repente al inglés de nuestras palabras de búsqueda, porque no todos los conceptos se traducen literal. Entonces hay que tener Mm, mucho ojo de hacer un pequeño research y ver si efectivamente en inglés cómo se dice ese concepto que yo estoy buscando en investigación, no la traducción textual de la palabra, porque eso puede llevarnos también a una confusión o a estar haciendo un trabajo y después darnos cuenta que esa no era la palabra y vamos a perder el tiempo y no es la idea en esto, sobre todo. Entonces, esa pequeña acotación. Y la otra que quería preguntar a Paulina o a Alejandro, si han usado Covidence, porque, bueno, yo estoy en Estados Unidos, acá se usa mucho Covidence, pero a mí no me gustó mucho la experiencia y no he usado Ryan y me parece que es mejor. No sé si en base a la experiencia personal de ustedes, ¿cuál les gusta más? Yo ocupo Covidence, porque es el que tiene la licencia de la universidad, y ahora voy a empezar a ocupar Ryan porque acá en Chile tienen Ryan. Pero a mí me ha gustado Covidence, porque por lo menos lo que alcanzó a mostrar Juan Alejandro de Rayán es igual en el fondo. A mí me pasa que es igual. Uno no ve qué opinó el otro, solamente cuando ya te aparece en el fondo los conflictos, ahí recién uno puede ver como las razones, pero es bien ciego en el fondo el análisis, es bien organizado, no me ha generado a mí en general gran diferencia. Tampoco soy Ryan no lo conozco, lo voy a empezar a conocer ahora, gracias, Juan Alejandro. Pero a mí por lo menos mm, no me... También depende un poco de las licencias que uno tenga y el acceso, obviamente. mm. Ahí. Sí, ahí, bueno, voy a complementar el primer comentario tuyo, Ángela, que me pareció fundamental, el tema de la traducción. Para eso, Sí. yo me permito hacer dos recomendaciones. Una de las cosas que yo hago también es dar talleres, charlas, conversar y hacer uso de la inteligencia artificial, ¿cierto? Aplicada a la educación. La inteligencia artificial generativa en la educación es parte de lo que sí yo me he podido especializar en los últimos par de años. Y mm, es una tremenda ayuda, pero donde no nos ayuda mucho, salvo que se sepa usar con mucha, pero con mucha rigurosidad, es en este tipo de traducción. Tratemos de evitar, como recomendación lo digo, tratemos de evitar de pedirle ciertas palabras claves con la traducción, porque muchas veces en ese rol de ser un software que desarrolla desde la capacidad de información, datos y algoritmos que tiene, generativamente la traducción Mm. puede recurrir generalmente o a lo literal o a terminar inventándose algo. Entonces, ¿cuál es la segunda recomendación? Y que muchas veces es la que está dada por este tipo de revistas en este tipo de bases de datos que solemos consultar. Es el uso de tesauros. Los tesauros son estos mega diccionarios académicos que tienen palabras claves para, no voy a ser yo quien lo va a decir en porcentaje, pero para la gran mayoría de conceptos Mm. claves que utilizamos y nos sirven. Incluso hay revistas que te dicen, el artículo tiene que ser con el tesauro UNESCO o tiene que ser con el tesauro, no sé, ERIC, en el caso de educación. Bueno, utilicemos tesauros también porque ahí nos va a aparecer la alternativa tanto del inglés con algunos sinónimos, de español, incluso de otros idiomas también, por supuesto, especialmente el UNESCO que aparece en portugués, en francés, en inglés, en español. Entonces, hagamos uso de los tesauros.
hasta que podamos. Cuando ya no podemos, porque el concepto a lo mejor es muy territorial, muy contextualizado, pidámosle ayuda a quienes saben de las traducciones, por supuesto, a traductores, traductoras, especialistas en el idioma, que nos ayuden a decir mejor el concepto clave que queremos buscar. Yo Eso quiero por un lado, agregar, perdón. Y lo otro, lo de Covidence y Dayan, ahí, a diferencia de Paulina, no he utilizado Covidence. Me lo mostraron en una de las acciones formativas del doctorado, que presentaron cómo usaban Covidence. Entonces vi cómo funciona, pero yo nunca lo he usado. Por lo tanto, me permito recomendar Ryan porque es lo que he usado. Pero lo que siempre recomiendo, ojalá puedan probar 2, 3, 4, 5 herramientas para un mismo fin, porque quien decide cuál es la mejor es quien la usa, en función de las habilidades y de la finalidad que tenga. yo quería agregar con respecto a lo de los términos que a mí por lo menos con el de uso de armas en las escuelas me sirvió mucho el análisis de expertos. Porque estábamos en la discusión si poníamos gun, si poníamos weapon, que para uno que habla español como que no hace tanto la diferencia. Ahora yo ya conozco más la diferencia porque ya sé más del tema, pero nos dimos vuelta en si usábamos gun carriage o weapon carriage y llegamos a la conclusión de que weapon carriage era la palabra que incluía cualquier tipo de arma y que en el fondo si lo hubiese buscado en un traductor probablemente me hubiese salido gun, como cuando la gente me habla del tema me habla de Mm. gun, no de weapon. Entonces, ahí un experto nos ayudó y nos dijo, mira, la literatura normalmente se refiere a esto que tú quieres saber como esta palabra. Pero me acuerdo que fue una vuelta igual larga que nos dimos como cabeceándonos en cuál era el término correcto para buscar y efectivamente cambiaba mucho el tipo de paper que aparecía. Entonces, también agregar, aparte de estos diccionarios que son vitales y que debería ser como el primer paso, agregar también, si uno sigue con dudas, el sociabilizarlo para ver que otros expertos puedan también ayudarte. Gracias, Paulina. Juan Alejandro, bueno, hay una última pregunta, pero yo creo que se ha ido respondiendo en la medida que ustedes han ido comentando. Tania nos pregunta si quisiéramos profundizar en la técnica, ¿a qué podríamos recurrir? Me imagino ya que eso se ha ido respondiendo en función de los software, ¿cierto? Y un poco del modelo que nos han presentado. No sé si hay alguna otra pregunta. Como somos poquititos, si alguien quisiera formularla antes de terminar. Pareciera que no. Bueno, hemos estado casi una hora y media en el webinar, así que nada, agradecerle a Paulina por la presentación, también a Juan Alejandro, por cierto, muy grato ambos haberlo escuchado, un tremendo aprendizaje, yo creo que para todos, así es que, bueno, ahí Tania nos da muchas gracias, Denis también, muchas gracias. Vamos a seguir en esta línea de ir presentando distintos webinars con temas de investigación que nos puedan interesar, ¿cierto? A todos. Ángela dice que se hizo corto, excelente presentación, así que felicitaciones para Juan Alejandro también y para Paulina. Rodrigo ahí también nos dice que muchas gracias. Así que nada, un fuerte abrazo para todos, que tengan una linda jornada y muchas gracias por acompañarnos. Juan Alejandro, Paulina, Ángela, Alexis, Alexandre y a todos los que están presentes. Así que un gusto, nos vemos en otra ocasión. Nos Nos vemos. vemos, muchas gracias a Chao, todos y chao. todas. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes.